juanete es una protuberancia ósea que se forma en la articulación de la base del dedo gordo del pie. Esto ocurre cuando alguno de los huesos de la parte frontal del pie se salen de su lugar, haciendo que la punta del dedo gordo del pie apunte hacia los dedos más pequeños y obliga a que la articulación en la base del dedo gordo sobresalga. La piel sobre el juanete puede estar enrojecida y con dolor. Algunas de las causas son: el uso de zapatos apretados y estrechos puede causar juanetes o empeorarlos, estrés o lesión en los pies, deformidades presentes al nacer, el tipo de pie por herencia. Los signos y síntomas de un juanete pueden ser los siguientes: un abultamiento en la parte exterior de la base del dedo gordo del pie, hinchazón, enrojecimiento o dolor alrededor de la articulación del dedo gordo del pie. Callos o callosidades a menudo se forman donde el primer y el segundo dedo del pie se rozan entre sí. Dolor continuo o dolor que aparece y desaparece. Movimiento limitado del dedo gordo del pie. Aunque los juanetes a menudo no requieren tratamiento médico, te recomendamos ir al especialista, sobre todo si tienes alguno de los siguientes síntomas: dolor continuo en el dedo gordo del pie o en el pie, una protuberancia visible en la articulación del dedo gordo del pie, disminución del movimiento del dedo gordo del pie, o dificultad para encontrar zapatos que te queden bien debido a un juanete. Hola, ¿qué tal a todos? Problemas y soluciones, aquí ya está al aire con la sección Cuidando su Salud. Y hoy justamente vamos aquí con el ortopedista que nos acompaña, que es el doctor médico Inmar Bufo. Nos va a hablar un poquito sobre lo que son los juanetes, o como se conoce su nombre médico, Hallux valgus. Hallux valgus, nunca había yo escuchado la expresión. Pero juanete más común, creo que todos lo hemos oído. Y como ahorita vimos esta pequeña cápsula, explíquenos también usted sobre lo que es un juanete, por qué se ocasionan, los síntomas que traen a una persona. Cuéntanos un poquito, por favor. Los juanetes son una protuberancia que aparece en el primer dedo del pie, el primer rayo que decimos nosotros, o sea, desde la parte de atrás del pie hacia adelante. Y pues es una desviación del primer dedo, del dedo gordo del pie, que se dirige hacia el resto de los otros cuatro, incluso a veces los desplaza. Ese movimiento del dedo, esa deformidad del dedo, hace que haya una protuberancia que se va haciendo más grande y que se llama bunion. El bunion es doloroso, pero el problema no es la bolita del juanete, sino la desviación que produce el pie y la deformidad sobre los otros dedos. Esto puede ser doloroso. ¿Y cuáles son las principales razones o motivos por que empiece a generarse un juanete en el pie de una persona? Y cuando se crean, ¿se hacen en los dos o puede que también exista un juanete solo en un pie? No, puede, de hecho es bastante frecuente el hallux valgus o el juanete en un solo lado, en uno solo de los dos pies, pero generalmente entre el 50 y el 80% de los pacientes que tenemos con hallux tiene una carga genética o una carga familiar para hallux valgus. Entonces, pues bueno, mi mamá tenía, o mi abuela, o mi padre, o si bien es más frecuente en las mujeres, también existe el hallux valgus en el hombre. Hay una manera de prevenirlo, que es utilizar el calzado adecuado, pero si no se hace, pues el calzado apretado, los tacones, y el calzado inadecuado, pues puede producir que se precipite la desviación y que aparezca el juanete. Yo tengo muchas preguntas al respecto, ahorita que igual nos menciona lo de la genética, que puede afectar. El tipo de calzado para evitar, o el ideal que se debe usar, ¿es algún calzado ortopédico, o cómo es, o no, cómo sería? O sea, el problema principal hay otros problemas por el calzado, pero en general, hablando de hallux valgus, los zapatos de punta estrecha son los que favorecen la desviación del dedo hacia afuera. Porque ya dentro del zapato de por sí ya está haciendo que... Sí, claro, dentro del zapato, los zapatos de punta ancha habitualmente pues tienen la comodidad del primer dedo, pero los zapatos de punta estrecha pues hacen que el dedo se meta, y entonces al meterse el dedo protruye la bolita del primer rayo, y pues eso causa un efecto inflamatorio a los valgus. ¿Y cuándo se siente que se está generando un juanete, el hallux, en el pie? Enseguida, ¿hay cómo evitar
que siga avanzando el Sí, juanete, que por crezca? supuesto que sí. O sea, de hecho, la mayor parte de los Alux valgus o de los juanetes no requieren tratamiento quirúrgico, o sea, es decir, no requieren cirugía. Y esto es porque si se detecta oportunamente, tengo una desviación en el primer dedo. Ese es el momento para hacer algo. Lo primero que hay que hacer, y es lo que cuesta trabajo convencer al paciente, es cambiar el hábito de calzado. Okay. Porque los tacones y los zapatos de punta estrecha, pues favorecen que se siga desviando el dedo. Entonces, bueno, pues si esto sucede, o sea, es decir, si podemos controlar eso, pues seguramente ya ganamos más del 50%. Y el otro manera de controlarlo es utilizar alguna ortesis, o sea, alguna ferulita externa, para tratar de prevenir que se siga desviando. Ok. Y sin el uso de calzado, vamos a decir así, cuando las personas con alux, con juanetes, están descalzos, ¿también sienten algún tipo de dolor o no se siente? A veces, incluso en alux, o sea, en alux valgus severos, no tienen sintomatología dolorosa, y descalzo es menos frecuente, ¿no? Pero generalmente al utilizar el zapato, si bien lo han ido deformando, o sea, sus propios zapatos lo han ido deformando, y el problema es cuando cambian el zapato, que hay que tratar de aprieta otra vez. Pero en general, algunos alux valgus no producen dolor, pero la mayor parte sí son sintomáticos. Ok. Y usted nos mencionaba un poquito sobre el caso genético. Sí, papá, mamá, sí, es más común en las mujeres, lo mencionó, pero si llegaron a tener ese tipo de situación, puede también afectar a una persona. ¿Hay algún otro tipo de circunstancia, por ejemplo, alguna enfermedad que esté relacionada a eso o algún otro problema en el cuerpo que pueda afectar directamente? O sea, la artritis reumatoide, por ejemplo, los pacientes reumáticos, ellos tienen una deformidad similar a la del alux valgus, pero en todo el pie, pues porque la afección es sistémica y produce una deformidad de todas las articulaciones, incluso las manos, y se llama pie reumático triangular y habitualmente ellos, los pacientes con artritis, también suelen tener alux valgus, que es parte de su enfermedad, y esta no está relacionada directamente con la genética. Okay. ¿Y la diferencia entre hombres y mujeres es más común en las mujeres? ¿Sería específicamente por el uso de tacones o zapatos o hay otro motivo, otra razón por qué se les dé más o les tocó la mala suerte? Es difícil inferirlo, o sea, es difícil deducirlo, pero pues habitualmente pensamos que es por eso, ¿no? Si el calzado lo predispone y el calzado que más lo predispone son los tacones, y son las mujeres en esta ocasión las que utilizan tacones, pues también evidentemente pues es más frecuente en el sexo femenino. Ok. Y si pensamos en el grado de progreso del juanete, del alux en el pie, ¿qué tan rápido se puede generar? ¿Hay alguna...? Esto es muy variable porque hay pacientes que progresan muy, muy lentamente. O sea, tuvieron la bolita, se dieron cuenta a los 17 años, está más prominente que la del otro lado, o están igual de prominentes, pero... y nunca en la vida progresó, y hay otros que toda la vida fue normal, digamos, o sea, un pie habitual, y de un año para acá, pues empiezan con la progresión muy rápida. Es muy variable. Ok. Y ahorita mencionó, por ejemplo, 17 años y se dio cuenta que había una protuberancia por ahí. ¿Hay alguna edad que es más propenso, probable? Tampoco. Sí, los 60, o sea, la séptima década, entre los 60 y los 70 es más frecuente, pero por estadística, que aparezca sintomatología, es decir, que busquen atención médica entre los 60 y los 70, pero eso no significa que no pueda aparecer desde antes. Ok, pero es más común cuando la edad es más avanzada. Y en su avance, en el progreso incluso del alux en una persona, ¿llega algún momento que sí se necesite la intervención quirúrgica? Sí. ¿Y en qué situaciones serían? ¿Cómo es el proceso? ¿Es muy doloroso también? Platíquenos un poquito sobre eso. El momento para buscarlo es, bueno, cuando aparece podemos buscar atención médica para orientarnos sobre medidas generales. La terapia física ayuda también a limitarlo, las ortesis externas. Utilizamos separadores entre los dedos que son muy cómodos y pueden utilizarse con el calzado habitual, modificando los hábitos de calzado. Evidentemente esto mejora o podemos prevenir una cirugía, pero cuando la deformidad es severa, o sea, cuando ha deformado francamente el dedo
está casi empujando al resto de los otros dedos hacia afuera, incluso condiciona que se monten uno sobre otro y produce mucho dolor y incapacidad para utilizar cualquier tipo de calzado, pues eso requiere cirugía. A decir verdad, antes era cuando yo empecé la ortopedia hace muchos años, solía ser una cirugía dolorosa. Yo veía que los pacientes de cirugía de hallux se quejaban más que los de cirugías grandes, como la de rodilla o la de cadera. Pero actualmente la cirugía es mínimo invasiva y suele ser muchísimo menos dolorosa que la cirugía del pasado. Incluso el paciente entra y sale caminando. No es una cirugía grande, es una cirugía pequeña, no representa mucho sangrado y tiene pocos riesgos. Y entonces pues evolucionan muy satisfactoriamente. Nada más que el imaginario colectivo hace que pensemos en la cirugía de antes y en la cirugía que era pues dolorosa, con una recuperación lenta, y pues nos acordamos de eso, pero actualmente la cirugía de hallux, cuando es necesaria, es muchísimo más sencilla y menos dolorosa. Yo creo que es importante igual que las personas que llegan a padecer con hallux, que tengan juanetes, que obviamente acuden a su médico viendo la recomendación también que tenga conciencia de eso, porque a veces escuchamos una intervención quirúrgica o una cirugía o algo y enseguida el pánico te toma y no, prefiero estar así. Hay gente que prefiere incluso lidiar con el dolor y se acostumbra con el dolor que de por sí hacerse una cirugía, que como ahorita lo menciona, no es tan invasiva, uno entra y sale caminando, o sea, se podría resolver de una manera mucho más sencilla y evitar el dolor. Normalmente la recuperación de una persona que llega a hacer cirugía, tal vez yo creo que dependa también de la gravedad que tuviera el hallux, pero aproximadamente el tiempo de recuperación, aunque ya sale caminando, pero un tiempo de recuperación así, vamos a decir, al 100%. Para realizar incluso todas las actividades de la vida cotidiana, incluso la deportiva, si el paciente decide realizarlo, entre 3 y 4 semanas, pero estamos hablando de que por lo menos camina, sube y baja escaleras y puede incluso conducir en una semana. O sea que es más sencillo de lo que a veces uno se hace la idea. Porque, repito, uno tiene a veces la idea de el pasado, de cómo era y todo eso, y tener la conciencia de que hoy en día pues la medicina ha avanzado muchísimo y el apoyo y la ayuda que uno recibe con una cirugía y es mucho más rápido la recuperación y todo eso, y puede evitar el estar sintiendo dolor. Yo creo que es lo peor para una persona, y mucho más cuando tienes que caminar. Claro, con eso. Algo que todos necesitamos hacer. Los pacientes que han tenido, las pacientes que han tenido hallux valgus sintomáticos realmente saben la limitación que produce, el dolor realmente incapacitante y la incapacidad para utilizar calzado. Y entonces pues utilizan unos zapatos que son los que le quedaron durante todo el tiempo, ya al final no los quieren ni siquiera desechar porque no, es que estos son los que me quedan, los demás no me entran, ¿no? Sí. Entonces pues eso es realmente limitante, condiciona las actividades de la vida cotidiana y pues hay que hacer algo. Yo creo que, por ejemplo, ahorita otra vez me preguntando sobre la cirugía, obviamente el ortopedista, el médico va a dar un diagnóstico y ver cuándo se necesite, pero si una persona dice yo prefiero hacerme cirugía, ¿se puede ser así como opcional? Yo prefiero para de una vez, porque tal vez no me duele mucho, pero por estética o lo que sea, yo quiero hacerme la cirugía, ¿también se llegan a hacer? Sí, de hecho es una cirugía, hay quien la considera, es una cirugía completamente funcional, por supuesto, pero hay quien la considera una cirugía estética. Sí. No es una cirugía estética, pero incluso el paciente que tiene hallux valgus o juanetes grado 1 o grado 2, que pues podían manejarse de otra manera, si él decide hacer la cirugía, es posible. Y el resultado es exitoso. Únicamente tenemos que considerar, porque es importante, que en algún porcentaje, tal vez bajo, pero existe la posibilidad de que reaparezcan a pesar de la cirugía. Justo le iba a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que después de una cirugía un juanete o el hallux regresara al pie de una persona? La estadística dice que el 20% después de los 15 años reaparece. Okay. O sea, de la cirugía 15 años después sí, puede. 20% no es tan alto y son muchos años sin juanete y sin dolor. Y que la persona lo tenga en cuenta. Entonces, pues son muchas dudas que a veces surgen y que existen, tanto de cómo se genera, y ahorita como estamos platicando, se me hace tan interesante para que las personas que tal vez sufren o padecen con eso, ya están en un nivel extremo de dolor,
de incomodidad, de no poder ni siquiera encontrarse un zapato para poner por el dolor que siente y todo, que vayan con su médico. Usted en el caso dedicado a la ortopedia, platíquenos dónde atiende, dónde lo pueden encontrar. Yo sé que igual en pantalla andan apareciendo. Justo en pantalla están apareciendo los datos. La verdad es que algo extra que queríamos comentar, la verdad, además del resultado funcional de los zapatos, en el caso del hallux valgus severo, cuando no es atendido oportunamente puede producir desgaste de la articulación y eso puede condicionar un dedo muy rígido y un dolor extremo severo, y ese sí es realmente incapacitante. Entonces, no pensando en la cirugía, sino pensando en el padecimiento, vale la pena que en los casos incluso leves busquen atención médica para prevenir que se llegue a eso. Qué interesante eso que comenta, porque a veces uno, como dije hace ratito, no, solo por el hecho de evitarse una cirugía o cualquier cosa queremos evitar ir al médico como tal, terminan acostumbrándose o aprendiendo a lidiar y soportar el dolor. Tal vez se toman analgésicos o alguna cosa para evitar sentir dolor, pero se acostumbran. Entonces, el hecho de dejarlo o postergar y dejar que vaya avanzando o progresando, pues entonces puede generar algo más. Puede generar artrosis, que decimos nosotros, o desgaste de la articulación. Eso produce mucha rigidez, dolor y gran limitación. Entonces, es muy importante que en el caso de que sea leve, pues busque atención médica para que no se convierta en severa, con las medidas generales, cambiando el estilo de vida, y pues esto puede evitar una cirugía sin problema. Perfecto. En pantalla están los números de contacto, que es el 55 46 00 50 25, 55 46 00 50 26 y el 55 55 74 58 51. Es Progresa Soluciones Médicas, para que puedan acudir si necesitan, en el caso ir al ortopedista, checarse, ver la condición que están ahorita igual y quieren auxilio, apoyo, pues pueden acudir igual. Tenemos la dirección, no sé si los de producción me ayudarían a colocar la dirección de donde está la unidad médica. Ahí está, unidad médica especializada, desde la sucursal aquí de la Ciudad de México, en Insurgente Sur, 1863, quinto piso, en la Colonia Guadalupe Inn, para que puedan acudir y pues darse una consulta y ver qué tal, cómo está su situación, dependiendo de la persona, y ver qué probabilidad podrían necesitar una cirugía, si es el caso, si es que fuera. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la la invitación. invitación. Muchísimo que nos saque dudas, la información. Yo suelo decir que la información es vida. Sí, la información es vida y salud. Y claro que sí, y cuidarnos, y que así sea. Le agradezco muchísimo la participación en el programa de hoy. Y bueno, les pido que no se vayan a despegar de la programación. Enseguida viene el Unisocial, que es el trabajo de la labor que realizamos en mostrar el amor al prójimo. Y usted puede participar incluso con alimentos no perecederos, donarlos, llevar a uno de los centros de acopios que tenemos. Ahí están en pantalla: arroz, azúcar, frijol, todo eso. O escaneando el código QR que está justamente acá. Lo puede escanear para que pueda saber cómo donar y participar. Y veamos esta labor tan especial e importante que fue realizada en esta ocasión. Muchísimas gracias, doctor.